Ay, qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas Está. tardes. Sí, señor. Qué bueno, me Buenas alegra tardes, mucho. muy bien, ¿y usted? Bien, todo muy bien, Jonathan. ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Sí, señor, gracias a Dios. Qué bien, chévere, me alegra mucho. Bueno, bueno, antes que nada, quería comentarles, bueno, no les fue muy bien en el examen, ¿no? A muchos, no sé, hubo personas que tuvieron problemas con la aplicación o algo por el estilo, porque pues sí, veo que muchos no lo presentaron y a otros la nota les quedó muy bajita. Entonces, no sé ahí qué pudo haber pasado. Hola, Policarpo, ¿cómo vas? Profe, muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, profe, muy bien. Aquí Ah, con bueno. ánimo de oír la, la clase de hoy. Ok, qué chévere. Un gusto, Eh, gracias. no, a ustedes. Les decía entonces que, pues, estuve mirando los exámenes y sí, vi que a varios les fue como regular. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es recordarles que este fin de semana es la entrega del taller. ¿Listo? Eso como para tenerlo presente ahí en primera instancia, que lo puedan entregar por tarde el domingo. Si no lo pueden subir a la plataforma por la razón que sea, entonces me mandan un correíto y en el asunto me colocan actividad uno, introducción a las normas internacionales. Y yo ya sé y entro y la califico y listo. ¿Cómo están saliendo las notas ahorita? Solamente aparece la nota del examen, ¿ok? Es decir, como el examen vale el 50% y el taller vale el otro 50%, ahora todas las notas que aparecen en Academusoft están perdidas. Entonces, posiblemente los van a llamar mañana o los van a llamar el viernes. Entonces, ustedes simplemente dicen, no, mire, es que el profe nos va a recibir el taller el domingo. Entonces ahí nos va a ajustar la nota. Ah, bueno, listo, no hay ningún problema y ya queda resuelto el tema, porque Bienestar Universitario los va a contactar. ¿Listo? Cuéntanos, Jonathan. Sí, Jonathan. Hola, profe, yo tengo una duda en cuanto al examen. Lo que pasa es que yo el sábado tuve problemas con el internet cuando lo fui a presentar, porque vivo en una vereda. Ya el domingo que bajé al pueblo para hacerlo en otra parte, no me aparecía. El plazo era solo hasta el sábado. No, era sábado y domingo. No, y a Pero, mí el domingo no me apareció. ok, entonces, pues digamos que en realidad yo voy a, ay, ya te doy la respuesta, Jonathan, ¿listo? Tengo a Luz que tiene la manito levantada. Sí, hola, profe, buenas Hola, noches. ¿cómo vas? Bien, profe, en mi caso sí me fue pésimo, o sea, de verdad que estudié, revisé, pero no, terrible, entonces no sé qué opción tengamos como de recuperación, porque sí, la verdad me tiene muy triste, porque Ok, terrible. listo, ya te doy la respuesta. Lady, cuéntanos, Profe, buenas noches. A mí me pasó lo ¿cómo va? mismo que Luz, o sea, realmente yo estudié, pero no entiendo por qué me fue tan mal. Ok, no hay problema. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a nombrar unas personas. Entre esas hay personas que no lo presentaron o que si lo presentaron, digamos que la nota no fue la mejor. ¿Listo? ¿Con qué objetivo? Para que nos encontremos el sábado en la sesión de tutoría. Yo sé que el sábado pasado yo no pude porque estuve en la clínica, estuve con un problemita, pero este sábado llueva, trueno, relampaguee, estoy ahí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pero necesito que se conecten a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque de 6 a 7 tengo programada otra tanda de estudiantes que también están en la misma situación que ustedes, ¿ok? Pero de otras materias. Entonces, esto solamente lo voy a hacer en este corte. Recuerden que yo les decía en la primera sesión, la nota del examen se queda, esa nota se mantiene,
pero pues es que en realidad me di cuenta que a muchos les fue mal. Entonces, pues tampoco es como tan chévere decir, no, mire, rajé a todo el mundo. Eso no es motivo de orgullo. Pero entonces, solamente por esta vez vamos a hacer esto. Vamos a hacer esa amnistía y solo las personas que les fue mal en el examen. ¿Qué es que les vaya mal? Que la nota les haya quedado menor a 3. ¿Listo? Entonces, y entre esos estoy incluyendo las personas que por X o Y motivo no tienen, no pudieron presentar el examen. Entonces voy a nombrar unas personas y esas personas son las que espero que nos veamos el sábado a las 7 de la noche. La sesión de tutoría es de 6 a 8, pero como les digo, de 6 a 7 tengo programada otra cantidad de estudiantes, entonces con ustedes nos sentamos de 7 a 8 solamente a realizar eso. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, Sí, señor. listo, listo. Entonces las personas son, Sí, perfecto. Muchas gracias. no, tranquila, son Jonathan Andrés Acevedo, Mónica Caterín Beltrán, Lady Alejandra Caicedo, Ujú. Oscar Iván Gasca, Lauren Camila González, Luz Adiela López, Estefanía López, Kelly Giovanna Mesa, Daniel Eduardo Páez, Edgar Fabián Peña, Sormélida Pérez, Policarpo Sinisterra y listo. ¿Ok? Entonces, con los que acabo de nombrar, esas son las personas a las que vamos a hacer como un rescate con el ánimo que la nota les quede un poquito más elevadita porque es que les quedó muy, muy bajita y eso no les va a ayudar en realidad con el promedio y pues digamos que empezamos a tener problemas porque yo busco que la mayor cantidad de personas queden eximidas, ¿sí? Y para que queden eximidas tienen que tener una muy buena nota tanto en el primer corte como en el segundo corte. Y así como vamos, pues vamos mal, ¿ok? Entonces, Sí. dime, Policarpo. No, profe, pues escuchando, pues, la verdad, a mí me queda muy difícil el sábado a las 7 de la noche. Ay, No, hermano. no creo poder, pero no por disculpa ni nada, pero creo que no alcancé sino a mandar una sola respuesta del examen, creo. Pues es que Resulta que estaba aquí en la casa sí. y acababa de comenzar el examen cuando me llamaron que a mi hijo le había sucedido algo en la moto y me tocó salir de aquí. Hermano. No, terrible. Mejor dicho, y cuando yo ya volví, ya se había cerrado todo eso. Entonces, Claro. no, pues, y el examen no había sino una sola opción. Y yo, pues Sí. no, ya ahí que podía hacer nada. Pero no, tranquilo, profe, pues voy a tratar, si puedo el sábado, pues, yo estaría allí. De todas maneras, doy mis disculpas de una vez si de pronto no puedo, pero no va a creer que es desinterés, ¿verdad? Sí, igual, eso, yo me tardo 5 minutos con cada estudiante, o sea, si llegas a las 7, te damos prioridad porque sabemos que o te quedas de última, es decir, lo puedes hacer inclusive vía celular, te conectas y ahí charlamos, yo te hago unas preguntas del examen y mejoramos la nota, ¿sí? No esperen que les queden 5 ni mucho menos, porque no tiene ningún sentido que personas que sí de pronto sacaron, o sea, presentaron el examen, se sometieron al estrés del tiempo y que se me va a cerrar y eso, pues digamos que ahí puede que haya algo de injusticia y, pues eso no es tan chévere, ¿sí? Entonces no esperen que les queden un 5, pero pues, les va a subir la nota en comparación a la que tienen actualmente, ¿listo? Entonces, Policarpo, si quieres, yo estoy hasta las 8 de la noche ahí, si puedes, te conectas vía celular y cuadramos el tema. Profe, muchas gracias Hombre, no. por su No, a mí, disponibilidad. No, ahí estoy, mediante A al mí, a mí Señor. se me hizo raro el tema tuyo, ¿por qué? Porque el examen duró, me dice que es como si le hubieras oprimido el botón como 2 horas después. Yo dije, ¿qué le pasaría? ¿Será que se le fue la luz? Sí, empieza uno a sacar una serie de conjeturas. Entonces, hagamos eso, ¿listo? Julie, ¿tienes la manito levantada? Sí, profe. Pues yo creo que a mí no me fue tan bien, pero sí quiero estar el sábado, profe. ¿Listo? Sí, no hay ningún problema, dale. Entonces no hay inconveniente por eso. ¿Listo?
Bueno, profe, muchas gracias por darnos No, esa no, no. oportunidad. No. Pero recuerden que es la única, ¿ok? No vayan a pensar que esto lo va a hacer todos los cortes. ¿Por qué? Porque es que se me mal acostumbran y entonces, no estudian y se esperan al rescate y en el rescate entonces dicen, bueno, arañé un 3 y con un 3 me conformo y pues ese no es el objetivo. El objetivo es que hay que estudiar, hay que leer los contenidos, hay que hacer todo el proceso porque si no, pues, digamos que los conocimientos no les van a quedar bien, no van a ser bien absorbidos. Entonces, es más por eso, ¿listo? Y lo otro es lo del taller. Entonces, para que porfa lo entreguen el domingo, lo califico el domingo. Bueno, lo califico el lunes porque hasta el domingo yo me imagino que me estarán entregando eso en horas de la noche. Entonces, el lunes lo califico y actualizo la nota que aparece en este momento en Academusoft. ¿Listo? Entonces, primero, no se preocupen porque los va a llamar bienestar. Pero mira, Julie o Harold, ¿por qué les quedó la nota así? No, es que con el profe cuadramos que vamos a hacer la entrega del taller este fin de semana. Bueno, listo, ya, solucionado. No tienen que dar más explicación. ¿Listo? Y el sábado, las personas que nombré, esas personas nos vemos el sábado a las 7 de la noche en nuestra sesión de tutoría y hacemos un rescate. ¿Listos? ¿Perfectos hasta ahí como para cerrar el tema? Sí, señor. Perfecto, profe. Listo, Muchas muy gracias, bien. profe. No, ustedes, muchas gracias. Bueno, entonces, ya habiendo aclarado ese temita, vamos a... listo. Vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la sesión, ¿listo? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que resulta ser muy relevante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estas sesiones que siguen? Hoy vamos a ver lo que son los criterios de valoración. La semana siguiente vamos a ver lo que son las políticas contables, ¿sí? ¿Por qué es importante, digamos que darle la relevancia que se merece el elaborar bien las políticas contables, ¿sí? Luego vamos a hacer un ejercicio de cómo fue el proceso de conversión de la contabilidad antigua a NIF para ver todo el tejemaneje que había que hacer, pero de una manera concreta y resumida, y eso pues nos va a llevar también de pronto a analizar algunos indicadores frente al estado de situación financiera y poder determinar si después de haber hecho ese proceso, cómo quedó la empresa, quedó mejor o quedó un poquito mal, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un ejercicio que vale la pena realizarlo. Todavía hay muchas, sobre todo microempresas, que no han realizado el proceso de convergencia. Entonces, pues digamos que ahí hay un buen mercado, porque pues nosotros los podemos asesorar, podemos ir a tocar puertas y venga, ¿qué necesita? ¿En qué le podemos ayudar? Mire, esto se puede hacer así, así, saquémoslo de esta manera. Igual, la contabilidad de las NIF en microempresas, o sea, las normas de información financiera, porque para microempresas no aplica las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Entonces, digamos que es una contabilidad simplificada y es mucho más fácil, pero ese tipo de empresas también deben estar bajo ese estándar, ¿ok? Entonces, digamos que ahí hay un buen campo de acción y vale la pena, digamos que hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, vamos a realizar eso y vamos a hacer otra sesión en donde vamos a hablar acerca de las novedades que haya hoy o bueno, en relación a estos estándares internacionales, ¿ok? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido nuevo? ¿Y cómo afecta lo que había anteriormente? Y digamos que esa va a ser una sesión muy interesante. ¿Por qué? Porque va a ser charladita, no va a ser de pronto con tanto ejercicio, tanta cosa, pero va a ser charladita y ahí pues necesitamos que ustedes también participen, ¿sí? Entonces, digamos que así es como tengo estructurado el tema. Y espero poder abordar algo de las normas internacionales de auditoría y de las normas de aseguramiento de la información. ¿Listo?
Cuando lleguemos a esas normas de aseguramiento de la información, vamos a abordar algo muy importante, que es la CINIF 23, ¿ok? ¿Qué es la CINIF 23? Es más o menos como esa invitación a hacernos una auditoría tributaria, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esa auditoría tributaria? ¿Es chévere o no es chévere? ¿Qué problemas tiene? Entonces, digamos que vamos a meternos en ese tema y a explicarlo de una manera mucho más clara. ¿Listo? Entonces, ya habiendo dado ese contexto, entonces hoy vamos a abordar, como les decía, el tema denominado criterios de valoración. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de criterios de valoración, estamos hablando de criterios de medición. Recuerde que, digamos que lo que implementó el estándar internacional fue que dentro del proceso contable se implementara una etapa de reconocimiento, es decir, poder decir si esa transacción me afecta el activo o si esa transacción me afecta el pasivo o el patrimonio o los ingresos o los gastos. ¿Ok? Eso es reconocimiento. Luego vienen los criterios de medición, que es lo mismo acá que criterios de valoración. ¿Ok? Yo aquí le puedo cambiar valoración y le puedo dejar medición, criterios de medición. ¿Qué es esos criterios de medición? ¿Cómo voy a precisamente a medir esa transacción en ese momento de tiempo, que es la medición inicial, y cómo la voy a seguir midiendo, cómo voy a seguir realizando ese proceso de medición posterior, es decir, cada vez que vaya a hacer un cierre contable o me desprenda de ese activo o cancele ese pasivo. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que el tema es bien interesante porque pues son varios los criterios de medición o de valoración que el estándar internacional tiene. Eh, y digamos que hay unos que son mejores que otros, ¿sí? No sé si de pronto ustedes han tenido oportunidad de escuchar que no mucha gente está como tan de acuerdo con el tema del valor razonable, ¿sí? Tiene sus arandelas. Y cuando lleguemos a ver una materia que se llama planeación tributaria, allá vamos a analizar cuál es el verdadero impacto que tienen, o sea, desde qué momento nosotros podemos empezar a hacer planeación tributaria. Y esa planeación tributaria, pues con eso nos vamos a meter directamente con temas de políticas contables y ahí dentro de las políticas contables vamos a mirar cuáles son los criterios de medición que más se ajustan a algún tipo de empresa. ¿Para qué? Para poder tener una buena planeación tributaria. Es decir, que yo no tenga que pagar tanto impuesto, sino que pueda pagar el impuesto justo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, los criterios de valoración, que pues digamos que el objetivo sería poderlos ver los 10, ¿sí? Tenemos el costo histórico, tenemos el valor razonable, tenemos el valor neto realizable, el valor actual, que es el mismo valor presente, el valor en uso, el costo de ventas, costo amortizado, costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, el valor contable o en libros y el valor residual. ¿Ok? Eh, Aquí hay muchos aspectos, ¿sí? El tema del valor residual, uno como cuando está elaborando las políticas contables, uno tiende a cometer errores y es, por ejemplo, el que eh, tratar de interpretar que yo debo yo debo calcularle un valor residual a mis activos cuando los voy a depreciar. ¿Por qué? Porque es que puede que exista la posibilidad de que yo los venda. Y sí, eso es una posibilidad, pero ese no es su objeto social, ¿sí? Usted de pronto es una fábrica de calzado, pues usted va a necesitar sus máquinas para poder desarrollar su objeto social. Dentro de su objeto social no está vender las máquinas, ¿sí? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, a usted no lo obliga el estándar internacional a contemplar dentro del proceso de depreciación el valor residual, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros cuando estuvimos implementando el estándar internacional, de pronto por miedo, por no cometer errores y ese tipo de cosas, uno como que decía, ok, valor residual, ay, hay que contemplarlo porque es que la NIF dice que tenemos que contemplar ese valor en el cual estimamos vamos a poder vender
ese activo después de haberlo depreciado. Pues sí, eso se puede llegar a dar, ¿sí? Pero vuelvo y le digo, si usted calcula ese valor residual, usted va a depreciar menos, es decir, usted va a tener un menor gasto por depreciación, por ende no va a poder deducir todo lo que debería deducir de la depreciación y eso lo va a llevar ¿a qué? A pagar más impuesto, ¿ok? Ese detallito lo tiene este valor residual, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso cuando hagamos nuestra sesión de políticas contables, pues vamos a dar una serie de tips. ¿Por qué? Porque es que esto fueron errores que se cometieron en empresas grandes, en empresas pequeñas, en microempresas. El tamaño no importa, pero sí hubo muchos errores frente a eso, ¿ok? Entonces, si yo comienzo a contemplar el valor residual, directamente estoy afectando el gasto por depreciación y va a hacer que mi gasto de depreciación anual se vea reducido por el valor residual y al verse reducido, pues yo voy a tener que pagar más impuesto. Entonces, simplemente uno dice, ok, yo no voy a, mi objeto social no es vender ese bien, no me interesa venderlo, prefiero que el día que se acabe o lo repotencio o simplemente me deshago de él, pero no lo voy a vender. ¿Ok? Entonces ya eso le da a usted la autoridad para poder tomar la decisión y dentro de su política contable, en la política de depreciación de activos, contemplar que no va a colocar ese valor residual y va a poder depreciar el 100% del bien. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues arrancando por el comienzo, porque me fui por el final. Entonces, arrancando por donde debe ser, empecemos por definir qué son esos criterios de valoración. Son el conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, es decir, de los activos, de los pasivos, de los instrumentos de patrimonio, de los ingresos y de los gastos, ¿ok? Las normas internacionales de contabilidad establecen los criterios de valoración que a continuación se analizan. Entonces vamos a entrar a, a revisar una buena parte o por lo menos los más importantes de esos criterios de valoración. Igual cuando lleguemos a NIF, esta es la materia de introducción a las normas internacionales. Cuando ya lleguemos directamente a las a la materia denominada normas internacionales de información financiera, allá nos vamos a enfrentar a diferentes temáticas que puede tener cada una de las cuentas. O sea, ¿qué pasa con los inventarios? ¿Sí? ¿Cuál es toda la tipología que hay detrás de los inventarios? Entonces lo vamos a hacer a través de ejercicios y a dar tips y bueno, ¿cómo está la norma hoy? Ah, la norma hoy dice esto, esto y esto. ¿Y eso cómo me afecta tributariamente? Le va a afectar en esto, esto y esto. Ah, bueno, ok. Y lo mismo lo vamos a hacer con propiedad, planta y equipo, con arrendamientos, con instrumentos financieros, que es tan importante. Entonces, digamos que el grueso de esa materia se nos va en esos aspectos, pero llevándolo directamente con un componente, digamos que un 30% teórico y un 70% práctico. Entonces, allá sí que le vamos a sacar el provecho. Aquí el objetivo es explicarles más o menos en qué consiste, cómo se calcula y listo. ¿Ok? Entonces, esta es la definición de lo que es los criterios de valoración. Son ese conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales. Entonces, por ejemplo, es que yo traje una máquina que compré en Alemania y me llega apenas al puerto de Cartagena o al puerto de Barranquilla, me llega el 15 de noviembre. Entonces, ok, ¿qué debo hacer? Pues lo que me dicta la norma, y como estamos atados al estándar internacional, y dentro del estándar internacional existe lo que es la hipótesis del devengo, y esa hipótesis del devengo es básicamente la causación. Entonces me dice, ok, usted acaba de realizar un negocio, independientemente que haya recibido el bien o que usted todavía no lo haya pagado, usted me debe registrar esa transacción. Entonces, procedemos a registrar eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Como unas mercancías en tránsito o como una maquinaria en tránsito, dependiendo de lo que estemos importando. Ya cuando lo recibamos en el puerto, ya ahí digamos que la responsabilidad y los riesgos
son todos de parte, son 100%, es decir, nos atañen a nosotros como propietarios, y ya ahí vamos a incurrir en otro tipo de erogaciones. Entonces, no es solamente lo que yo compré la máquina allá en Alemania, vi la máquina, es lo que necesito para el desarrollo de mi operación, entonces esa máquina me vale $100.000. Entonces yo ya la pagué. Dije, mire, $100.000. Ok, esos $100.000, ¿qué incluye? No, incluye el transporte, lo vamos a hacer en barco y se lo llevamos hasta el puerto que usted nos diga. Ah, sí, entonces déjemelo en el puerto de Barranquilla, pero eso sí, de ahí en adelante ya usted asume el gasto. Ok, listo, no hay problema. Entonces, eso se llama una maquinaria en tránsito. Cuando yo ya la recibo, entonces digamos que ya pasa a ser de pronto una maquinaria en ensamble o instalación, dependiendo el proceso en el que vaya, pero eso lo voy reflejando en la contabilidad. Y por lo general, ese tipo de paradas que hace esa máquina, entonces salió de Alemania, llegó al puerto de Barranquilla, y ahí en el puerto de Barranquilla yo debo tener, bueno, debo hacer la nacionalización. Entonces llegará la aduana, me dirá, bueno, ¿qué es esto y por qué lo compró? Y la factura, me cobrarán unos impuestos. Mientras eso se hace, pues yo voy a tener que pagar un arrendamiento mientras me tienen ahí la máquina, etcétera, hasta que ya me la liberan. Yo tengo un camión, la traigo, o un avión, lo que sea, la traigo, ahí sigo incurriendo en gastos, ¿sí? Eso va sumando en el valor. Entonces yo pagué $100.000 por la compra de esa maquinaria, pero el transporte, bueno, de pronto el transporte de Alemania a Colombia no me lo cobraron porque eso iba inmerso en los $100.000, entonces, bueno, chévere. Pero ya todo lo que son los gastos de aduana, de nacionalización, todo lo que son ese transporte interno, es decir, en Colombia, de Barranquilla para que me la traigan a Bogotá, fuera de eso, ¿quién me la va a instalar? eh, esa instalación, cuánto me va a costar, todo eso me va sumando, y eso, ¿qué hace? Me incrementa el costo de esa máquina, ¿ok? Entonces, dependiendo del método que estemos usando. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando o dentro de nuestras políticas contables tenemos contemplado que la medición inicial la vamos a realizar para nuestros activos fijos o para nuestra propiedad, planta y equipo, la vamos a realizar en principio utilizando el costo histórico. Si esa medición inicial dentro de nuestras políticas está asociada al costo histórico, pues digamos que ahí yo voy a poder contemplar, voy a poder sumar todos esos gastos, esos costos en los que estoy incurriendo hasta tener la máquina en producción. Todo eso, esos costos adicionales, van a sumarme al valor de la máquina, ¿ok? Entonces, básicamente, ese costo histórico me indica que bueno, el costo histórico o el costo de un activo es su precio de adquisición o su costo de producción. ¿Listo? El costo histórico o costo de un activo se divide en dos partes, lo que es el precio de adquisición por un lado y el costo de producción por otro. Pero también tenemos el costo histórico o costo de un pasivo. ¿Ok? Eh, Básicamente, eh, digamos que el costo histórico, aquí lo expliqué con el ejemplo de la compra de la maquinaria de Alemania, que me la trajeron a Colombia, y todos esos gastos en los que yo incurrí, esos gastos se los voy a sumar a la máquina. Posiblemente, cuando salga a producción, esa máquina no está valorada en $100.000, que fue el precio en el que la compré, sino que ya está valiendo $120.000 por todas las arandelas en que tuve que incurrir hasta tener esa máquina ya lista para trabajar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el costo histórico. El costo histórico me suma todas esas erogaciones en las que yo tuve que incurrir para que mi maquinaria estuviese lista y en producción en el momento en que lo necesito. ¿Ok? Si de pronto en ese momento yo tengo una máquina vieja que está instalada ahí en el espacio físico en donde yo necesito instalar la nueva, pues eso me incurre en unos costos de desmantelamiento, y ese costo de desmantelamiento también va a ser un mayor valor de la nueva máquina que va a llegar.
¿ok? Entonces, no es solamente el tema del transporte, no es solamente el tema de los impuestos de nacionalización y ese tipo de cosas, sino también lo que me implica el desmontar otras máquinas o habilitar el espacio físico para que, para que ahí yo pueda instalar la maquinaria que voy a empezar a poner a producir. No sé si hasta ahí he sido claro, si de pronto alguien tiene una preguntita. No, profe, hasta el momento vamos claros. Ok, chévere, listo. Gracias. Profe, Sí, yo sí tengo una pequeña pregunta. Cuando habla ahí de o costos de producción, es una disyuntiva entre una cosa y la otra o son las dos. O sea, el costo histórico lo forman tanto el precio de adquisición como con el costo de producción. Ahí la suma de los dos. sí. O es el costo de adquisición o en su defecto el costo de producción. Bueno, el precio, digamos que el precio de adquisición es uno, entonces los $100,000 en que yo incurrí lo que realmente me costó la máquina, ¿sí? Pero los otros costos en que yo tengo que incurrir para que esa maquinaria pueda entrar a producción, esos costos, a pesar de que me van a inflar el valor de la maquinaria, es decir, ya mi maquinaria no vale $100,000, sino vale $120,000 por los gastos de nacionalización, por los gastos de transporte, por los gastos de instalación, etcétera. Todo eso se lo sumé y me da como monto global $120,000 y ese va a ser el precio de mi máquina y sobre eso yo voy a empezar a depreciar esa maquinaria, sobre los $120,000, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos utilizando el costo histórico. Si yo lo hago a valor razonable, digamos que si por alguna razón yo digo, ok, en mis políticas contables, todas las maquinarias que compre las voy a medir a valor razonable. Miércoles, ahí ya usted cometió un grave error. ¿Por qué? Porque el valor razonable es el valor del mercado. Y ahí usted no va a poder sumarle que el precio del costo de transporte, que los impuestos de nacionalización, que el desmantelamiento de la otra maquinaria, la instalación de la nueva, eso ya no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el valor razonable se remite única y exclusivamente al valor de ese producto en el mercado. Entonces, factiblemente, uno va a decir, digamos que cometimos ese error en nuestra política contable. Nuestra medición inicial la vamos a hacer al valor razonable. Entonces, para yo poder contemplar el valor de esa maquinaria, yo voy a tener que mirar acá en Colombia cuánto vale esa misma máquina de las mismas características y posiblemente no encuentre, ¿sí? Posiblemente esa maquinaria, no, se la traigo, pero entonces vale 150,000. Ok, dame una cotización, listo, 150,000 y fue la única. Entonces, pues digamos que ahí el mercado no es representativo. Entonces yo posiblemente tendré que pedir unas cotizaciones al exterior. ¿En dónde venden más esa máquina? Ah, sí, esa máquina la producen en Estados Unidos, en Singapur y en Malasia. Ah, ok, listo. Entonces pido cotizaciones, y con base en eso logro determinar el costo del mercado y ese sería mi valor razonable. Pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque es que yo estoy incurriendo en otro tipo de costos, ¿ok? El transporte, ¿dónde lo dejamos? ¿Sí? Eh, ¿qué va a pasar con todo el tema de los impuestos de nacionalización? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el tema del desmantelamiento de la otra máquina o de la adecuación del espacio físico para montar esta máquina? Todo eso son gastos en los que estoy incurriendo y que yo debería contemplarlos dentro de la compra de esa maquinaria. Entonces, nótese el inconveniente que eso puede llegar a traer, ¿ok? Ahora, no significa que el costo histórico sea pues la maravilla, ¿sí? Esto también tiene sus peros. Y digamos que, bueno, lo vamos a ver ahorita. Mientras tanto, del costo histórico, veamos lo que es el precio de adquisición. Por precio de adquisición se entiende que es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes que hayan sido pagadas o pendientes de pago, más el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas
directamente relacionadas con esta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones operativas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me incurre en, digamos que eso es lo que, esa es la sumatoria de componentes que me arrojan lo que es el precio de adquisición. Es lo que yo pagué, ¿sí? Por el valor de la máquina. Puede ser que lo haya pagado o tenga de pronto una letra de cambio o tenga algún documento, una cuenta por pagar. Entonces puede ser que haya pagado la mitad y la otra mitad me la financian a un año. Ok, listo. Eso también, ahí eso ya hace que la maquinaria sea mía. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso de pago. Entonces, lo que me costó la máquina más el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición. ¿Qué significa eso? El transporte, ¿sí? El transporte de Alemania a Colombia, el transporte de Barranquilla a Bogotá, ¿sí? Los gastos de nacionalización, mm, la adecuación del espacio físico en donde voy a instalar la maquinaria. Todo eso son esas otras contraprestaciones comprometidas que hacen parte de, de la adquisición de esa maquinaria, que si bien no están inmersas dentro de la factura de venta de la maquinaria, yo tuve que incurrir en ese tipo de adecuaciones. Es decir, no me sirve de nada que me llegue la maquinaria y me la dejen allá en Barranquilla. ¿Mm? No me sirve absolutamente de nada. Yo tengo que traerla, ¿sí? Y para traerla voy a incurrir en una serie de gastos. Entonces, eso es lo que me permite el costo histórico. El costo histórico me dice, tranquilo, sume todo eso, súmelo, métalo ahí dentro de la factura, métalo ahí dentro del costo de esa maquinaria y sobre ese total, después empezamos a depreciar, ¿ok? Y pues es una buena alternativa. Eh, Luego nos habla acerca de lo que es bueno, determinemos lo que es el precio de adquisición del activo. Entonces nos dice que el 1 de abril del año 2018 se adquiere un camión por importe de 68.000 unidades monetarias. El concesionario nos aplica un descuento promocional de 3.000 unidades monetarias. O sea, ya no vamos a pagar 68.000, sino 65.000. Y el impuesto de matrícula y los gastos de rodamiento ascienden. El de matrícula 7.800 unidades monetarias y el de rodamiento a 2.500 unidades monetarias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo determino el costo histórico para ese camión? ¿Sí? Entonces, pues sencillo. Lo que hacemos es, tenemos el costo de la factura, precio según factura, 68.000 unidades monetarias, menos el descuento promocional. Nos dijeron, bueno, si lo compra ya, le hacemos un descuento de 3.000 unidades monetarias. Bueno, listo, de una comprémoslo. Entonces, ya no voy a pagar 68.000, sino 65.000. ¿Listo? Pero a esos 65.000 le voy a tener que sumar el impuesto de matrícula, que son 7.800. Entonces ahí ya van 65.000, van 72.800 y los gastos de rodamiento, que son 2.500. Entonces todo eso sumado me da 75.300, ¿ok? Tomo el valor del vehículo, le resto el descuento y le sumo los otros impuestos, ¿ok? Y eso me da un total de 75.300. Ese es mi precio de adquisición, ¿ok? A eso es a lo que yo prácticamente compré ese camión. ¿Listo? A 75.300 unidades monetarias. Ahora, ¿qué es eso del costo de producción? Que era lo que nos preguntaba también Policarpo. Que el precio de adquisición y el costo de producción. Entonces, básicamente, ese costo de producción nos incluye lo que es el precio de adquisición de las materias primas y de otras materias consumibles. Me incluye lo que es el precio de los factores de producción directamente imputables al activo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la mano de obra directa que se utiliza para transformar esa materia prima en ese bien que yo voy a comercializar. Y parte que razonablemente corresponda de los costos de producción indirectamente relacionados con el activo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los costos indirectos, los arrendamientos, ¿sí? Las depreciaciones, las reparaciones, los suministros, los combustibles, la mano de obra auxiliar, etcétera. Siempre que se basen en la capacidad normal de producción. ¿Y eso qué significa? Que el costo de subactividad queda excluido
de ese costo de adquisición. Entonces, básicamente, aquí lo que me está diciendo es, ok, incluya la compra de las materias primas, ¿sí? Para ese costo de producción, para que usted calcule bien el costo de producción, usted contemple lo que le vale las materias primas. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir somos una empresa de muebles. Entonces, en la empresa de muebles nosotros o sea, con la sola madera no hacemos nada. Nosotros vamos a necesitar puntillas, tornillos, pegante, barniz, laca, tintillas, ¿qué más puede surgir ahí? Y las máquinas para transformar la materia, para hacer los cortes, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Entonces, a eso hace referencia. No es solamente la materia prima, sino también esos otros consumibles que usted va a utilizar para transformar al 100% esa materia prima. Entonces, eso hace parte de nuestro precio, de nuestro costo de producción. También nos dice que podemos incluir lo que son los precios de los factores de producción directamente imputables. Entonces, no es solamente las materias primas. Recuerde que los costos, los elementos del costo son el material directo, que es la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, aquí ya tenemos la materia prima o el material directo, más esos otros consumibles. Tenemos lo que es la mano de obra directa en segunda instancia y en tercera instancia los costos indirectos de fabricación, que son los que están indirectamente relacionados con el activo. Entonces los costos indirectos son los arrendamientos, las depreciaciones y todo eso yo lo voy sumando y eso es lo que me da mi costo de producción. ¿Ok? Ahora, miremoslo desde un ejemplo para poder, digamos que, tener un poquito más el contexto de la situación. Nos dice que determinemos el costo de producción del activo. Nos dice el ejemplo que una empresa dedicada a la fabricación de muebles ha procedido a la renovación del mobiliario de la sala de reuniones utilizando para ello materias primas, o sea, todo lo que son la madera, y para eso invirtió 9.000 unidades monetarias. Todo lo que son las bueno, estos son materiales auxiliares, que son las bisagras, las cerraduras, las puntillas, los tornillos, todo ese tipo de cosas, el pegante, eso nos vale 2.000 unidades monetarias. Todo lo que tiene que ver con el sueldo y las cargas sociales de la mano de obra empleada, únicamente de la mano de obra directa. Entonces, 5.000 unidades monetarias y nuestros famosos CIF o costos indirectos de fabricación, que son básicamente aquí las depreciaciones que nos suman 3.000 unidades monetarias. Y nos dice aparte que el nivel de ocupación de las instalaciones fabriles ha sido del 70%. Entonces, digamos que un tipo de ejercicio de estos se aborda de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a desglosar la información que nos interesa. Lo primero es el precio de adquisición de materias primas. Entonces son 9.000 unidades monetarias. El precio de adquisición de materiales auxiliares son 2.000 unidades monetarias. Los costos directos, o sea, lo que incrementa el costo, que es la mano de obra directa, por valor de 5.000 unidades monetarias, y los costos indirectos, o sea, los CIF, que únicamente estamos contemplando lo que son las depreciaciones. Y aquí hay un gran asterisco. ¿Y ese asterisco qué me quiere decir? Me dice que las depreciaciones han de realizarse sistemáticamente y suponen una utilización del activo del 100%, es lo que dice la norma, ¿sí? Y recuerden que dentro del ejercicio nos decía que el nivel de ocupación, me voy a devolver al ejercicio, nos decía que el nivel de ocupación de las instalaciones fabriles ha sido del 70%, ¿ok? Entonces solamente se está ocupando en estos momentos el 70% de la bodega, ¿sí? Entonces nos dice que si el nivel de ocupación ha sido el 70%, solo puede imputarse al costo del activo el 70% de las mismas y el 30% restante será un costo de subactividad para la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de casos? Ay, mi chica, espera que aquí se me saltó esto. Bueno, entonces aquí lo que hicimos fue tomar
los valores, las 9.000 unidades monetarias más los 2.000 unidades, esto ya me da 11.000, más estas 5.000 unidades me da 16.000, y los costos indirectos imputables me da 2.100, me da en total 18.100 unidades monetarias, que es lo que yo voy a llevar a mi costo de producción, ¿ok? Pero aquí la clave, digamos que estos valores estaban dentro del ejercicio, tanto las materias primas como las materias auxiliar, el material auxiliar y los costos indirectos, los costos directos o la mano de obra directa estaban dentro del ejercicio, pero lo que teníamos que hallar era este valor de la depreciación, ¿listo? Que aquí en este caso nos dio 2.100, básicamente, ¿por qué? Porque nos decía que en las depreciaciones, la depreciación al 100% da 3.000 unidades monetarias, pero como solamente estamos utilizando el 70% de la capacidad instalada, o sea, de la bodega, entonces a estas 3.000 unidades monetarias le calculo el 70%. El 70% de 3.000 unidades son 2.100 unidades monetarias. Eso es lo que yo voy a llevar como valor de la depreciación. Entonces solamente me arrastro estos 2.100, no los 3.000, porque estaría sobrevalorando el costo, y pues eso no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque si yo inflo el costo, pues posiblemente mi precio va a ser más elevado y la competencia pues me va a ganar los clientes. ¿Por qué? Porque yo hice un mal cálculo de costos y estoy cobrando muchísimo más. Entonces, pues digamos que en ese tipo de casos la norma misma nos dice, no vaya a depreciar contra el 100%. ¿Por qué? Porque es que usted no está utilizando el 100% de la bodega. Entonces, simplemente lo que esté utilizando. Y en este caso, pues solamente estamos utilizando el 70%. ¿Listo? Por eso no llevamos aquí las 3.000 unidades monetarias, sino le calculamos a esos 3.000 el 70% y nos da 2.100. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Correcto, profe. Vamos ahí al día. Ok, Poli, gracias. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice que una empresa que se dedica a la fabricación de vehículos compra un terreno por 10.000 unidades monetarias, y esa compra la hizo en el año de 1950. Imagínense, ¿hace cuánto tiempo la compró? Y se supone que ese terreno lo compró para poder construir un lote de autos en él. ¿Listo? Esta empresa reportaría el terreno en su estado financiero de 1950 en 10.000 unidades monetarias. Y eso, digamos que así, registró la entrada de ese bien en ese momento. Si la empresa a hoy, al 2021, todavía posee ese terreno, en los estados financieros, posiblemente estaríamos viendo todavía digamos que ese terreno en el balance estaría valorado a 10.000 unidades monetarias, aunque la tierra podría hoy valer no 10.000, sino 100.000 unidades monetarias. Es decir, tenemos subvalorado ese precio de ese terreno en nuestros estados financieros. ¿Ok? Esa es una de las principales caídas del concepto del costo histórico. Esto básicamente no tenía presentación. Y muchos me dirán, no, pero es que eso se llevaba a una cuenta de revalorizaciones. Sí, está bien, pero usted seguía viendo en el estado financiero que ese terreno que lo había comprado en 1950 en 10.000 unidades monetarias, hoy 2021 posiblemente lo estaría viendo en 10.000 unidades monetarias. ¿Ok? Ese era el problema, o ese es básicamente el inconveniente que tiene el costo histórico. Por eso es que la norma nos dice, mire, usted puede hacer su medición inicial con un criterio de medición y puede hacer su medición posterior con otro criterio de medición. ¿Por qué? Para evitar este tipo de situaciones. Entonces puede ser que usted, la medición inicial, que es muy conveniente, se realice por medio del costo histórico, pero ya las mediciones posteriores, hágalas con base en el valor razonable, ¿ok? O con cualquier otra medición, con cualquier otro criterio de medición. Pero digamos que eso, ¿qué le va a permitir? Que usted va a ir actualizando dentro de los estados financieros el precio de ese tipo de activos, ¿ok? Lo va a tener totalmente actualizado. ¿Con base en qué? En el valor del mercado, si es que lo está haciendo con valor razonable. Entonces, digamos que eso fue algo de lo que hizo que se cayera ese costo histórico, que ese costo histórico no fuera
100% aplicable en todos los eventos, sino que para algunas cosas era bueno, para otras era perverso. Entonces era bueno para hacer la medición inicial, pero perverso para hacer la medición posterior, porque no permitía pasar de ese valor que ya lo había determinado. Por eso entonces esta empresa seguía mostrando año tras año ese terreno que iba teniendo una valorización, pero ellos lo tenían estancado en 10.000 unidades monetarias. ¿Ok? Entonces, ese fue uno de los problemas que tuvo el costo histórico. En otro ejemplo, supongamos que se compraron 100 unidades de un artículo hace un mes por 10 pesos por unidad. ¿Listo? El precio de hoy es de 11 pesos por unidad, o sea, esto ya no vale 10, sino que vale 11 pesos. El inventario aparecerá en el balance general a 1.000 y no a 1.100 si si hicimos la medición inicial a costo histórico. ¿Ok? Entonces nos va a quedar ahí como rezagado el valor como que quedó perdido en el tiempo, quedó estancado en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo hicimos a través del costo histórico. Entonces, los valores de los costos históricos no cambian de un año a otro, por lo que por lo que no se viola el concepto de consistencia. Hay algunos problemas con el método de cálculo de costo histórico. Por ejemplo, no toma en cuenta el valor temporal del dinero o la inflación, ¿sí? El concepto de costo histórico asume que la inflación no es relevante y solo valora los activos según el precio de compra. Entonces, imagínese lo que puede estar pasando con si tuviéramos muchos activos realizándole la medición posterior a costo histórico. ¿No? Con todo lo que se va a venir ahorita de pronto, bueno, digamos que en Estados Unidos se está esperando que haya una gran hiperinflación. ¿Por qué? Porque es que Estados Unidos a estas alturas de la vida todavía está dándole ayuda a las empresas y a las personas que están desempleadas, les está enviando un chequecito de $1.400 mensuales, y eso implica que el Estado está creando ese dinero de manera electrónica, lo está depositando en las cuentas de las personas desempleadas y ellos pues todavía siguen viviendo, pues digamos que de una manera, de pronto no de la mejor manera o al mismo nivel de vida que llevaban antes, pero pues no están trabajando y pues están ganando ahí, están recibiendo una rentica que bien o mal les ayuda, eso sirve. Entonces, esa es una de las situaciones. Muchas personas no están volviendo a sus empleos y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es que se dieron cuenta que por no hacer nada les pagan, ¿sí? Entonces, eso ha sido algo que le ha jugado en contra al gobierno. Lo otro es que esa impresión de dinero, pues ha llevado básicamente a que el Estado de Estados Unidos se empiece ya a, digamos que empiece a ver cómo ese dinero que ha inyectado en la economía ya le va a empezar a pasar factura. ¿Sí? Ustedes saben que el proceso de inflación se comienza básicamente a deteriorar, bueno, se comienza a configurar en una economía en la medida en que se crea más dinero. Y pues digamos que esa creación de dinero tiene un impacto fuerte en temas de inflación o de hiperinflación. Inflación como lo que estamos viviendo o hiperinflación como la que está viviendo Venezuela, ¿listo? En donde su moneda está totalmente desvalorizada y pues básicamente el salario que devengan las personas de su trabajo no les alcanza literalmente para nada, ni siquiera para sobrevivir. Entonces, son situaciones que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución porque eso puede estar pasando, ¿sí? Es más, acá en Colombia se está vendiendo la idea, ¿sí? Lo están haciendo, me perdonan si esta anécdota ya se las había contado, pero en Colombia muchos economistas de la Universidad Nacional están promoviendo la idea y Petro se las compró y es la de recomendarle a Duque que imprima billetes, que imprima dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ahorita la gente necesita ayuda. Y es cierto, la gente necesita ayuda. Hay muchas personas que están pasando graves situaciones, ¿sí? Personas que están sin empleo, que están viviendo del rebusque literal, de lo que encuentran, están viviendo. Entonces, pues digamos que eso no es bueno para ellos. Y entonces la alternativa que están dando ellos, mire, no tenemos en estos momentos de dónde echar mano
para poder ayudar a estas personas. Pero nosotros como gobierno, como Estado, generamos el problema. ¿Por qué? Porque encerramos a toda la gente. ¿Sí? Es básicamente el argumento que le están dando. Entonces nosotros los encerramos, que era por cuidarlos y todo, pues sí, es igual. ¿De qué nos sirve que nos hubieran cuidado en ese momento si ahorita todo el mundo está afuera y todos los contagios se siguen disparando? Pues digamos que ya ahorita hay vacunas y el tipo de cosas, pero todavía hay mucha gente que no le cree a las vacunas. Entonces, eso también va a poder generar, y es más, lo estamos viendo todavía, cómo las diferentes cepas de ese virus se están activando. Y eso está llevando entonces a que el gobierno empiece a escuchar ese tipo de alternativas. Entonces, Petro está con la idea ahorita de que lo que debe hacer el Banco de la República es ponerse a imprimir billetes y que se los inyecta a la economía vía eh, auxilio a las familias más necesitadas. Eh, ¿Que puede funcionar? Sí. ¿Por qué puede funcionar? Porque esas personas, si ese dinero le va a llegar a las personas que realmente lo necesitan, que ahí ya está, eso ya es un gran problema porque aquí todo se desvía, todo se lo roban, ¿sí? Entonces, donde ese dinero caiga en malas manos, pues eso va a llegar directamente a disparar la inflación. Pero si ese dinero llegara a las personas que realmente lo necesitan, se puede controlar el tema de la inflación. ¿Por qué se controlaría? A pesar de que hay una gran inyección de dinero. Porque esas personas no se gastarían el dinero en cine, pidiendo domicilios, yéndose los fines de semana a Melgar o a Girardot. No, esas personas lo primero que hacen es utilizar ese tipo de recursos, ese dinero que le está entregando vía obra social el gobierno a esas personas, pues esas personas lo van a tener que utilizar en gastos de mercados, pagando el arriendo, los servicios públicos. Entonces, digamos que eso, de esa manera, se podría llegar a controlar esa inflación. ¿Por qué? Porque no le está llegando dinero de más a la economía, sino lo que se está haciendo es que la economía va a volver a recibir lo que dejó de recibir desde el año 2020. ¿Ok? Entonces, digamos que dándole otra lectura, el tema podría llegar a funcionar, pero debe cumplirse a rajatabla esa condición. Y es que el dinero le llegue directamente a las personas que lo están necesitando. Y pues en Colombia las bases de datos que tenemos y la información con la que se cuenta, pues no es la mejor. O si no, vaya y mire lo que es el Sisbén. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí hay un riesgo alto, pero eso es lo que se está vendiendo ahorita. Entonces, imagínense que si nosotros tuviéramos muchas cosas medidas al costo histórico, haciéndole la medición posterior bajo el costo histórico y se dispare la inflación en nuestro país, pues esos bienes van a quedar mal medidos. ¿Ok? Entonces, eso nos va a generar, es un gran problema a nivel de información financiera. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Pues posiblemente tener que cambiar nuestra política contable. ¿Por qué? Porque necesitamos actualizar el valor a la realidad que se está viviendo en el mercado. Y esa realidad la tengo que transmitir a los estados financieros. Entonces, digamos que ahí eso me puede servir de excusa para poder cambiar mi política contable. El hecho es que si yo cambio mi política contable, yo tengo que reexpresar los estados financieros hacia atrás. Es decir, yo tengo que mirar cuándo fue que creé esa política contable que estoy cambiando hoy. Entonces voy y miro cuándo fue la que la creé y por lo general eso lo hicimos como en el 2014. Entonces me tengo que ir casi que hasta el 2014, es decir, aplicar esa política contable desde el 2014 a esas transacciones. Ahora, esto, ¿qué es reexpresar los estados financieros? No es que yo me vaya a, a esos estados financieros que ya están cerrados, ¿sí? Y los vaya a borrar y le haga la actualización. No, yo simplemente lo que hago es implemento la política contable, me voy cada año hacia atrás hasta donde tenga que hacerlo, digamos que desde el 2014, entonces 2015 hago la actualización, eso me da un valor, hago la del 2016, hago la actualización con base en la nueva política contable, eso me va a dar otro valor y eso lo voy llevando y lo voy a reexpresar en mis estados financieros del 2021, solo que ahí llevaré una partida contable y en mis notas a los estados financieros hago la respectiva revelación, diciendo, mire, nos vimos obligados a cambiar nuestra política contable
¿Por qué? Porque estábamos haciendo la medición posterior con el costo histórico y debido a los problemas inflacionarios y a la situación que hubiese, uno explica ahí, para eso son las notas a los estados financieros, para explicar todo lo que usted quiera explicar y darle mucho contexto a cualquier persona que vaya a querer leer esos estados financieros. Entonces, eso digamos que es lo que ha venido pasando. Eh, digamos que por esa razón el costo histórico no tuvo una buena acogida para poder hacer la medición posterior. Para la medición inicial, en muchos aspectos funciona y funciona bien, pero para la medición posterior no. ¿Listo? El otro aspecto, el otro criterio de medición o de valoración es el valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Digamos que el valor razonable será el valor del mercado, ¿sí? Cuando el mercado sea activo y sea un mercado confiable, ¿ok? Entonces, no significa que si yo voy a tratar de conseguir una maquinaria en Colombia y solamente me la ofrece una persona, ese ya es el valor del mercado, no, porque un solo oferente no hace las veces de mercado. Entonces, no es un mercado que, digamos que ese solo cliente no configura o no alcanza a cubrir la definición de lo que es un mercado. ¿Ok? Básicamente, lo que se hace para calcular ese valor razonable es que el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por mercado activo aquel en que, primero, se intercambian bienes o servicios iguales, ¿ok? Servicios homogéneos. En segunda instancia, prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores. Y en tercer lugar, los precios son conocidos, son accesibles, son precios reales, actuales y regulares. Esto, mercado se considera ese espacio en donde se cumplen estas tres reglas, ¿ok? Se intercambian bienes o servicios homogéneos, prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores, y los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y regulares. Entonces, frente al valor razonable, ¿cuál ha sido la crítica? Que no todos los productos tienen un mercado que cumpla con esas condiciones, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de una maquinaria muy sofisticada, pues es muy difícil que acá en Colombia exista mercado para eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no la producimos acá, porque es demasiado cara, porque nadie la importa. Entonces, ese tipo de cosas hace que no exista mercado acá en Colombia. Entonces significa que nos toca salir al exterior a mirar a ver cuáles son los diferentes mercados que existen y allá buscar ese tipo de cotizaciones, ¿ok? Para poder decir, ah, sí, en Colombia no lo hay, pero el mercado está en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el valor de una maquinaria de estas características es de tanto. Lo que no ocurre, por ejemplo, con los vehículos. Con los vehículos acá, usted tendrá que traer el último Ferrari que se compró J Balvin para no encontrar mercado, pero el resto encuentra el mercado acá en Colombia, ¿sí? Entonces encuentra todos los carros de las diferentes marcas, de los diferentes modelos, de los diferentes cilindrajes y va a poder determinar cuál es el precio del mercado en el cual se transa ese tipo de vehículos y ese va a ser el valor que usted va a traer como valor razonable y va a ser la respectiva medición de esos bienes. ¿Ok? Digamos que un ejemplo a nivel de valor razonable, podemos llegar a determinar el valor por el que las acciones figurarán en el balance de una sociedad al final del ejercicio. ¿Ok? Una sociedad ha adquirido 1000 acciones del Banco Santander a 14.4 unidades monetarias con la finalidad de venderlas a corto plazo. ¿Qué significa esto de venderlas a corto plazo? Yo las estoy comprando con el ánimo de especular. Es decir, no me voy a quedar con ellas por 5 o por 10 años o las voy a tener siempre, no, sino que yo lo que voy a hacer es, veo que ese es un buen mercado, veo que esas acciones me van a poder generar una buena utilidad, las compro hoy mismo y tan pronto suban, salgo y las vendo. Eso es especular. ¿Listo? Entonces, las compré a 14.400, pero yo hago la anotación del por qué compré esas acciones. Las estoy comprando con un ánimo única y exclusivamente de especular. Al final del ejercicio,
cotizan ya no a 14,4, sino a 18,7 unidades monetarias, y en caso de venta, los gastos asociados serán del 0,2 unidades monetarias por título. ¿Ok? Entonces, básicamente, la solución de ese ejercicio es la siguiente. Las acciones se han adquirido con una finalidad especulativa, es decir, son activos financieros mantenidos para negociar, que van a formar parte de la llamada cartera de negociación, que se valora a valor razonable. ¿Listo? En este caso, el valor razonable o el valor del mercado será el precio de cotización sin deducir los costos de transacción o venta. En consecuencia, al cierre del ejercicio se valorarán a 18.700 unidades monetarias, por lo que su valor se ha incrementado de 18.700, restándole el valor de la compra, que fue de 14.400 unidades monetarias, se incrementó el valor en 4.300 unidades monetarias. Es decir, me representa un buen negocio, ¿sí? Eso, pues, digamos que de esa manera, pues yo voy a poder obtener un buen beneficio de ese tipo de instrumentos financieros al momento en que decida salir y venderlos al mercado. ¿Ok? Entonces, son diferentes situaciones que se pueden llegar a contemplar dentro de esto. Pero nótese que aquí dentro del valor razonable no podemos contemplar lo que fueron los costos de transacción o de venta. ¿Ok? Esos gastos en los que yo incurro, que me decía el ejercicio, que esos gastos de venta, en el caso en que yo vaya a vender esas acciones, me costaría 0,2 unidades monetarias por cada acción. Y tuve 1.000 acciones, entonces multiplique 0,2 por 1.000, eso le va a dar un valorcito como de 200 unidades de pronto. 200 unidades monetarias que no le van a inflar el valor de las acciones. Usted no va a decir, entonces las voy a vender a 18,7 más las 200 unidades monetarias, entonces le quedan en 1.000 unidades monetarias, ¿no? Porque el cliente va a decir, no, pero si es que en la bolsa de valores esa misma acción vale 18,7, ¿por qué me la va a vender usted más cara? ¿Sí? Entonces, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un mercado que rige, un mercado que gobierna ese producto y es capaz de legislar sobre ese precio. ¿Ok? Eso es lo que hace el valor razonable. Por eso, la diferencia entre el valor razonable y el costo histórico. Al costo histórico yo le puedo sumar todas las arandelas en que incurra hasta tener ese bien productivo. Con el valor razonable, no. ¿Por qué? Porque el valor razonable hace referencia a que hay un valor justo en el mercado. Y a ese valor yo me someto. ¿Por qué? Porque dentro de mis políticas contables se me ocurrió decir que la medición posterior o la medición inicial y la medición posterior de instrumentos financieros las voy a hacer a valor razonable. ¿Ok? Entonces, en ese tipo de casos, pues queda relegado lo que es el costo histórico. Pero no son los únicos. Hay otro, por ejemplo, el valor, bueno, digamos que aquí a nivel de valor razonable, ¿qué pasaría? Bueno, aquí ya tenemos la solución del ejercicio, que en realidad lo que se ganó por la venta de esas acciones fueron 4.300 unidades. Fue un buen beneficio el que se obtuvo. De 14.400, tener una utilidad de 4.300 unidades es bastante bueno. Entonces, digamos que fue un buen negocio. Pero ya hemos hablado del costo histórico y del valor razonable. Ahora hablemos de lo que es el valor neto realizable. Digamos que ese valor neto realizable es el importe que la empresa puede obtener por la venta de un activo en el mercado, deducidos los costos estimados necesarios para esa venta. ¿Ok? En el caso de las materias primas y los productos en curso o los productos que están en producción, en proceso de producción, también habrá que tener en cuenta los costos necesarios para terminar su producción, para terminar su construcción o su fabricación. Entonces, pues digamos que esos son otros componentes que también hacen parte de ese valor neto realizable. Entonces, un ejemplo del valor neto realizable, tenemos que una empresa tiene unos terrenos adquiridos por 640.000 unidades monetarias que estima podría vender en el momento actual por 820.000 unidades monetarias
como gastos de intermediación por la búsqueda de un comprador y otros impuestos. La empresa estima unos gastos de 6.300 unidades monetarias que gravan la operación. Entonces nos piden determinar el valor neto realizable de esos terrenos. ¿Cómo se calcula? Entonces, tenemos por un lado el importe que se puede obtener por la venta, 820.000 unidades monetarias, menos los costos estimados necesarios para la venta, que son 6.300. Entonces me queda ese bien medido al valor neto realizable en 813.700 unidades monetarias. Ahora, digamos que el valor neto realizable en su mayoría se utiliza para hacer la medición posterior de los inventarios. ¿Y qué busca ese valor neto realizable? Que como empresa nosotros tengamos nuestros inventarios medidos al valor del mercado. Entonces, no tener unos inventarios sobreestimados o unos inventarios inflados. ¿Por qué? Porque eso nos va a, digamos que, a inflar también los costos de producción, y si se inflan los costos de producción, el precio de venta se va a ver afectado y pues todo eso va a jugarnos en contra como organización. Pero por lo general este valor neto realizable se utiliza o se aplica básicamente en el tema de la medición posterior de los inventarios. ¿Y cómo se calcula? Bueno, digamos que uno que hace en los inventarios, va llevando el costo de los inventarios y al cierre del periodo uno lo que hace es determina cuánto vale ese inventario, tal como lo tengo en estos momentos, cuánto vale en el mercado. Y ese precio del mercado es el que yo le voy a decir, ok, si la diferencia entre los dos, bueno, digamos que si el valor en libros, o sea, como tengo medido a hoy los inventarios, si ese valor en libros es mayor que el valor neto realizable, yo tengo que aplicar el deterioro de los inventarios. Es decir, es ajustar ese valor del mercado, ajustar, digamos que es ajustar el valor de mis inventarios al valor del mercado. ¿Con qué objetivo? Para no tenerlos sobrevalorados. ¿Ok? Eso es básicamente lo que busca el estándar internacional, con la implementación de de estas técnicas de medición o esos criterios de valoración. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Percibo mucho silencio, a veces pienso que estoy hablando solo. Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor, vamos bien. Listo, listo. Muchas Vamos gracias. bien, profe, gracias. Ok, a ustedes. Sí, todo claro, profe. Listo, qué bien. Entonces, siguiendo con nuestro valor nuestro valor neto realizable, tenemos otro ejemplo, nos dice la sociedad X, tiene unos inventarios de productos en curso valorados en 350.000 unidades monetarias, estando pendientes de incorporar el 30% de los costos totales. ¿Okay? Entonces los tenemos apenas en producción, no están totalmente terminados, están ahí en etapa de producción. Y nos dice que el precio de venta de los productos, una vez terminados, ascenderán a 470.000 unidades monetarias y los gastos de comercialización previstos son de 2.500 unidades monetarias. Entonces lo que nos dice ahí es determine el valor neto de realización o el valor neto realizable de las existencias finales de los productos en curso. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos nuestro importe que se puede obtener por la venta en el mercado de los productos terminados, es decir, a cómo es que podemos vender esos bienes ya cuando los hayamos terminado de producir en 470.000 unidades monetarias. Eso es lo que nos dice. Ese es el valor de venta. Y a ese valor de venta le vamos a restar los costos pendientes de incurrir, ¿sí? Esos costos pendientes de incurrir nos dice el ejercicio que ya están, digamos que el producto tiene un avance del 70% de su producción, pero le falta un 30%. ¿Okay? Entonces tenemos que entrar a calcular cuánto vale ese 30% que nos falta por terminar para poderlo descontar al valor. ¿Okay? Entonces nos dice, costos pendientes de incurrir, 150.000, pero ¿de dónde sale ese 150.000? Entonces tenemos que los 350.000 que nos da acá, nos dice la sociedad X, tiene unos inventarios de productos en curso valorados en 350.000 unidades monetarias. A esto los tenemos medido esos inventarios que están en producción.
a 350.000 unidades monetarias. Y nos falta incorporar el 30% de eso, o sea, nos falta terminar el 30% restante. Entonces, tomamos, ese 350.000 equivale al 70% del producto. Entonces, con esto, ¿cuánto nos vale el 100% del producto? Pues es simplemente una regla de 3, en donde lo que hacemos es 350.000 por 100 dividido 70. Y eso me da que el costo del producto ya terminado, que la producción terminada equivale a 500.000 unidades monetarias. ¿Ok? Pero como apenas he logrado avanzar hasta 350.000, entonces a 500.000 le voy a restar los 350.000 y me da 150.000, que es lo que yo estimo son esos costos que están pendientes por agregarle al producto para ya tenerlo definitivamente terminado para sacarlo a venta. ¿Ok? Y a eso también, digamos que le tenemos que restar lo que son los costos estimados necesarios para la venta de esos productos, que nos dice el ejercicio que son 2.500 unidades monetarias. Entonces, básicamente lo que hacemos es 470.000 menos 150.000 menos 2.500 me da 317.500 unidades monetarias. Eso es a lo que está valorado ese inventario al día de hoy. ¿Ok? ¿Sí me hice entender? ¿O estaba un poquito enredado? Sí, profe. ¿Está claro? Listo. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el otro es el valor actual. Este valor actual, ustedes van a decir, uy, pero esto ya se puso como feo porque ya ahí hay como un larguero de fórmula. Entonces, no, pero es fácil. Entonces, ¿valor actual qué es? Es el importe de flujos de efectivo a recibir o a pagar en el curso normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo. Que estén actualizados a un tipo de descuento adecuado. Entonces, la fórmula de valor actual es C sub 1 sobre 1 más I a la N. Esto es, digamos que el valor actual es lo mismo que valor presente. Si usted lo ponen a calcular el valor presente en Excel, venga, si entro aquí a Excel, cuando uno entra directamente a Excel, Excel no tiene la fórmula de valor presente. Excel lo que tiene es la fórmula de valor actual, ¿sí? Entonces, miremoslo acá. Todas. Entonces, Excel. Esta es varianza. Este es el valor actual, ¿sí? Que es el mismo valor presente. ¿Listo? Entonces, por eso ahí en el criterio de medición queda como valor actual. ¿Listo? Aquí dice. Devuelve el valor presente de una inversión, la suma total del valor actual de una serie de pagos futuros. Entonces, cuando vean ustedes valor actual o valor presente, es lo mismo. ¿Listo? No se vayan a angustiar o no, simplemente es la misma, representan lo mismo, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces, básicamente lo que nos dice es, tenemos un valor futuro, valor actual es igual al valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la N, que son los periodos, ¿ok? Entonces, si me dice aquí que los periodos son a la N, entonces yo puedo decir el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4 y simplemente reemplazo los valores, ¿ok? Es, digamos que lo más fácil que hay en fórmulas para hacer algún tipo de cálculo. Veamos un ejemplo entonces. Hace 2 años recibimos un préstamo firmando una serie de letras de cambio para la devolución de ese préstamo. A la fecha de hoy nos quedan pendientes el pago de 4 letras que tienen cada una un vencimiento anual, de las cuales la primera es de 4.000 unidades monetarias y las 3 últimas son de 5.000 unidades monetarias. Nos ofrecen cancelar la deuda por el valor actual de la misma. Entonces, teniendo en cuenta que el tipo de interés de descuento convenido es el 4.5%, ¿cuál sería el valor actual de la deuda? Entonces, utilizamos nuestra formulita. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula C sub 1 sobre 1 más I a la 1, más C sub 2 sobre 1 a la I, 1 más I a la 2, y sucesivamente hasta llegar a C sub N sobre 1 más I a la N.
Entonces, nos dice que valor actual, el ejercicio nos dice que de las cuales la primera, o sea, la primera letra que se va a vencer corresponde a 4.000 unidades monetarias y las últimas tres, cada una, a 5.000 unidades monetarias. Entonces, el primer periodo es de 4.000 unidades monetarias. Este es el valor que vamos a pagar al final del año. Este es el valor futuro. ¿Listo? Entonces, el valor futuro al final de este año es 4.000 unidades monetarias. ¿Sobre qué? Sobre 1 más la tasa de interés, y nos dice el ejercicio que la tasa de interés es del 4,5%. Entonces, reemplazando ese valor de 4,5%, llevándolo a un valor real, nos da o equivale a 0,045 a la 1, porque es el primer periodo que vamos a pagar de esos 4 que nos hace falta. Pero como no es el único, sino que queremos mirar a ver qué tanto es lo que vamos a tener, cuánto es el monto total de nuestra deuda, porque no es simplemente tomar y decir, yo debo 4.000 más 5.000 más otros 5.000 más otros 5.000, es decir, mi deuda hoy asciende a 19.000. No, chiqui, no se hace de esa manera. ¿Por qué? Porque le falta contemplar ese interés, y el interés varía año a año. Entonces, digamos que, ¿qué va a pasar acá? Usted toma el valor futuro del primer año, que es 4.000, sobre 1 más la tasa de interés, que equivale a 0,045 a la 1, porque es el primer periodo. Le sumamos el valor futuro del año 2, que es 5.000, sobre 1 más, convertimos la tasa de interés porcentual a un valor real, 0,045 a la 2, porque es el segundo año, más el valor futuro del tercer año, que yo voy a pagar 5.000, pero son 5.000 unidades monetarias más el interés. Entonces 5.000 sobre 1 más 0,045 a la 3, más los 5.000 del cuarto año, el último, sobre 1 más 0,045 a la 4. Entonces simplemente ya aquí lo que tengo que hacer es las respectivas operaciones. Entonces 4.000 sobre esto, haciendo la operación, me da 1.045. Entonces 4.000 sobre 1.045 más 5.000 sobre 1.092. El tercero, 5.000 sobre 1, perdón, aquí es 1,045. El segundo periodo es 5.000 sobre 1,092. El tercer periodo es 5.000 sobre 1,1411. Y el último periodo es 5.000 sobre 1,1925. Y ya hacemos las divisiones. 4.000 sobre 1,045 me da 3.827.75, más 5.000 sobre 1,092 me da 4.578. 5.000 más 5.000 sobre 1,1411 me da 4.381, y 5.000 sobre 1,19 me da 4.192. Entonces, el valor actual de la obligación que yo tengo a hoy, que son 19.000 unidades monetarias de capital más el interés, hoy me vale 16.981 unidades monetarias. A esto es a lo que yo debería registrar esa obligación que tengo para este periodo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a cerrar el periodo, este periodo contable, yo voy a tener que decir, ahora sí, digamos que yo, este primer periodo, en donde yo voy a pagar 4.000 unidades monetarias, que hice el cálculo a valor presente, a hoy esos 4.000 representan 3.827 unidades monetarias. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Porque lo estoy midiendo en este momento, hoy 18 de agosto. ¿Para qué? Para que al cierre del año, al 31 de diciembre, yo diga, ya digamos que haciendo la operación, me dé 4.000 pesos como valor, 4.000 unidades monetarias como valor, como medición posterior. ¿Ok? Por eso es necesario traer esas mediciones a valor presente, para poder tener eso controlado, saber cuánto vale una obligación hoy y cuánto me vale al final del periodo, y poder tener las cifras totalmente certeras y ajustadas a la realidad económica. Y esto lo vamos a trasladar a los estados financieros, y va a ser una información totalmente transparente para cualquier lector que vaya a querer indagar acerca de los estados financieros de la organización. ¿Sí quedó claro el tema? Sí, señor.
Uy, los veo temblorosos. Profe, Dime. profe, yo tengo una pregunta. ¿Por Sí. qué en esa, pues en esa fórmula, cuando yo voy a sumarle el interés, le sumo 1? ¿Por qué? Pues digamos que es la fórmula del valor presente. La fórmula real de valor presente dice, valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés. Ahora, este componente del 1 es un sumando que se le aplica a la tasa de interés para que, digamos que no se vaya a ver afectada al momento en que la elevemos a la potencia. Entonces, digamos que estos son cálculos ya que han sido probados vía estimaciones matemáticas o es que de pronto decir cálculos actuariales es muy sofisticado, pero digamos que son ya fórmulas que están totalmente probadas, que sirven y que funcionan y que se utilizan para todo tipo de cálculo. Entonces, valor presente, valor futuro, todo este tipo de cálculos son temas que ya tienen una fórmula y simplemente lo que nosotros hacemos es la aplicamos y el valor que nos da plenamente podemos confiar en eso porque ya eso está avalado científicamente que así es el mecanismo de cálculo de ese tipo de fórmulas. Ah, ok, profe, ¿Sí? gracias. Sí, digamos que no es que tenga una explicación en este momento, sí es que se le agrega el 1 porque no, simplemente es aplicando la fórmula y la fórmula dice eso, valor actual es igual a valor futuro, este C sub 1 es valor futuro sobre 1 más el interés a la n o al número de periodos. Entonces aquí lo estamos calculando para el periodo 1, para el periodo 2, para el 3, para el 4, etcétera, etcétera. Y de esa forma es como se hace ese tipo de cálculos o se hacen las respectivas estimaciones en las normas internacionales. ¿Ok? Ok, Nos quedan gracias. haciendo, ok, nos quedan haciendo falta unos criterios de medición que son el valor en uso, los costos de venta, el costo amortizado, los costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, el valor contable o en libros y el valor residual. Pues esto sí, digamos que por temas de tiempo nos toca que tratar de consultar esa bibliografía para poder tener la completitud de los criterios de medición que se utilizan a nivel de los estándares financieros, pero digamos que del estándar internacional. Pero básicamente los que vimos son los más utilizados, ¿ok? Entonces, digamos que por ese lado pueden estar tranquilos porque esos son los que más se utilizan, sobre todo cuando se están diseñando las políticas contables. Bueno, eso era lo que tenía para el día de hoy. Entonces, pues no me queda sino recordarles, aquí estoy. Recordarles entonces que porfa nos veamos este sábado a las 7 de la noche para poder hacer la famosa operación rescate en aquellas personas que les fue mal en el examen. ¿Listo? Recuerden que es la única vez que vamos a hacer esto. ¿Listo? Cuéntame, Erika. Profe, disculpe, como yo ingresé un poquito tarde, eh, yo ahorita revisé acá de Mozo, como todavía está pendiente el trabajo de esta materia, porque tenemos plazo hasta el 22, ¿sí? Ahí Sí. aparece solamente la nota de la evaluación y cuando nos califique, ¿esa nota cambia Claro, 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 eso lo cómo sería? actualizo. No, yo hago las Ah, modificaciones. Es más, digamos que como comenzamos la sesión fue, los van a llamar de bienestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, todo el curso va perdiendo. Entonces, no, ustedes simplemente lo que dicen es, no, es que el profe nos permitió entregar el taller este fin de semana. Entonces, todavía tenemos plazo y él nos va a corregir la nota. Es simplemente lo que tienen que decir cuando reciban la llamadita de bienestar universitario. ¿Listo? Lo otro es ok, que les decía que aquellas personas que les había ido mal en el examen, es decir, que sacaron menos de 3, tenemos la posibilidad que nos veamos este sábado a las 7 de la noche para mirar o algún tipo de rescate para que la nota no les quede tan bajita y esto pues obviamente derive en una nota definitiva del corte muchísimo más bajita, ¿ok? Entonces es básicamente esos avisos parroquiales. Eh, no es más. No sé si de pronto alguien tiene algo por comentar antes de
de esa bueno, nota. profe, muchas gracias. No, a ti. Cuéntame. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo pensé, por no revisar la página, pensé que el examen también se lo haría el mismo día que tocaba entregar la actividad, profe, y yo no lo realicé. Sí, exacto. Entonces tú estás citada para el sábado a las 7 de la noche para que esa nota no te quede en cero, ¿sí? Porque si entras ahorita acá en Musoft, vas a ver que la nota, como no realizaste el examen y como todavía no hemos calificado el taller, entonces digamos que la nota te quedó en cero. Entonces, Sí. si quieres, puedes asistir el sábado a las 7 de la noche y hacemos ahí el rescate de esa nota que te quedó mal. ¿Listo? Bueno, bueno, profe. Bueno. Gracias. Profe, No, a ti. profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Giovanni. Profe, el otro taller es hasta el sábado 22. Hasta el domingo. ¿Hasta el domingo? Sí, señor. Si por alguna razón que no lo pueden subir a la plataforma, que se cerró frescos, me lo mandan al correo electrónico. Y en el asunto le colocan entrega taller, introducción a las normas internacionales. Y yo ya sé y entro y lo califico porque el lunes yo tengo que actualizar esas notas. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. No, a ustedes. Bueno, muchachos, entonces, pues no es más. Les deseo lo mejor y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok?